a este marco de intervención, de enseñanza, de aprendizaje que se llama capital psicológico. ¿Y qué es eso de capital psicológico? El capital psicológico se reduce al tema de los recursos con los que contamos los seres humanos para poder realizar las actividades, para poder tener el disfrute de la vida. Son las habilidades, pero al mismo tiempo son las destrezas y al mismo tiempo son los conocimientos. Visto el ser humano en toda su integralidad, surge entonces ese capital psicológico que tiene un componente muy bonito que son las emociones. Hace muchos años en los escenarios eh, laborales, educativos, inclusive familiares, pues mucho se habla del tema del capital familiar, de lo que tenemos, de eso que a diario nos levantamos, abrimos nuestros ojitos y nos damos cuenta que tenemos un sinnúmero de tesoros y entre esos está pues nuestra familia, nuestra propia vida, nuestra salud y sobre todo en estos tiempos nuestra salud mental. Qué tan importante entonces es el cuidado de las emociones por estos días, que aún persiste la situación de la pandemia, pero que vamos viendo luz al fondo del túnel y vamos diciendo, he superado esta situación. Ya hemos sido resilientes y seguramente todas estas personas que están conmigo conectadas ya nos consideramos resilientes porque somos sobrevivientes del COVID-19, situación que seguramente para algunos fue muy difícil superar, para otros de pronto lo recordamos con cierto recelo, como con cierta distancia y seguimos alerta ante las situaciones de autocuidado y de cuidado de nuestra familia. Y en otros de los casos, pues aquellos que lamentablemente perdieron la batalla y pues hace parte de esa cifra que a diario se nos muestra en noticieros. Hoy vamos entonces a abordar tres temitas muy importantes que a veces se nos olvida como fortalecer a diario porque tenemos mucho afán. ¿Y afán de qué? Pues afán a veces de superar las situaciones económicas en casa, afán de llegar a tiempo al trabajo y poder ejecutar las labores, tenemos afán de conseguir cosas para el futuro, una casa, un carrito, poder terminar nuestros estudios o seguir especializándonos en nuestros estudios. Muchas veces queremos tener familia, casarnos y así sucesivamente, pues aquí viene ese ejercicio familiar, ese ejercicio psicológico que viene inicialmente desde el fortalecimiento de las emociones. Posterior a ello, cómo vamos a trabajar el tema del optimismo, pero no un optimismo basado en lo que nos venden las redes sociales, sino un optimismo inteligente. Y por último, pues vamos a hablar de la resiliencia en entornos VUCA, que ya ahorita lo vamos a abordar un poquito ampliamente. ¿Qué es esa resiliencia en entornos VUCA? Es muy importante y que lo que queremos reconocer hoy, que la resiliencia como tal es un concepto que viene de la física. Y ese concepto de la física indica que un objeto está bajo mucha presión, pero no pierde la forma. Realmente, cuando hay personas que tenemos estas situaciones tan devastadoras que nos ponen en esa presión psicológica, en esa presión social, en esa presión personal, muchas veces salimos fortalecidos y encontramos entonces en ese momento de la vida la oportunidad de enseñarle al otro que hay veces hay circunstancias muy complejas, muy volátiles, muy volubles, pero que nos genera algo de fortaleza emocional, que decimos, pude superar esta situación y creo que si se avecina aún así, podré superarla con las mismas herramientas y con el mismo capital psicológico. Entonces es muy importante hoy decir, todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos sido resilientes, quizás unos más que otros. Estamos en un país donde no se puede negar que las situaciones de violencia, las situaciones de guerra generaron un cambio en la forma de ver las personas, en la forma de interactuar. No es lo mismo haber vivido la guerra en la ciudad que haber vivido la guerra en el campo. Y de alguna manera hoy hablamos de historias resilientes de campesinos, agricultores, personas de la ciudad que también enfrentaron este gran reto
de superar sus propios recursos y que este recurso se convirtiera entonces en un capital psicológico. Reconocer que en cada uno de nosotros hay resiliencia. Después de una separación, después de una situación difícil con los hijos, después de una situación económica muy compleja, quizás superando un proceso de crianza en la niñez. Todos tenemos en algún momento esa capacidad de repensar, reflexionar, identificar esos aspectos de la vida y poder decir, aprendí de esa situación X o Y situación que me permite hoy en día desenvolverme para tomar decisiones. Entonces, la resiliencia es el primer escenario de cuidado y de capacidad para la salud mental, para la adaptación en ambientes volubles, para la flexibilidad, para también evitarnos ese tema de los sesgos y los juzgamientos con los demás, para decir yo puedo, a pesar de la adversidad, realizar alguna actividad o enfrentar alguna situación. Claramente en el medio podemos identificar que hay personas que son resilientes con el marco de la salud, personas que han superado el cáncer, personas que actualmente viven con VIH-Sida, personas que actualmente también conviven con una enfermedad mental y nos están invitando al fortalecimiento de las emociones, del autocuidado, de considerar esto como importante, este día a día, este un día a la vez que tenemos todos los seres humanos. Reconocer las fortalezas que se tienen para aplicar conscientemente una acción. Cuando sabemos que de pronto las cosas alrededor no están tan fáciles, por ejemplo, en mi matrimonio, ¿qué acciones yo puedo hacer conscientes para mejorar la situación? O si ya tomamos una decisión definitiva, ¿cómo lo vamos a hacer en la medida en que no afectemos a terceros que pueden ser nuestros hijos? La motivación, el compromiso con levantarnos a diario y es muy importante, basados en la resiliencia, hablar de agradecimiento. Muchas veces los seres humanos dejamos de lado agradecer las cosas que de pronto le hemos llamado, entre comillas, negativas. Solo agradecemos eso que ya tenemos y que nos hace muy feliz. Entonces, casi siempre el agradecimiento es sinónimo de felicidad y no muchas veces pasa eso. A las personas resilientes les toca quizás agradecer la incompatibilidad, les toca agradecer el caos, les toca agradecer el problema, porque seguramente todos los humanos hemos tenido alguna dificultad, hemos convivido con algún caos, hemos tenido situaciones devastadoras que han generado muchísimo dolor y nos cuesta increíblemente poder agradecer en esa dificultad. Y parte de la resiliencia es eso, permitirnos vivir este hoy agradeciendo las cosas buenas y las cosas malas, entre comillas, las cosas buenas que un Dios, un trabajo, una familia nos han brindado, pero también las cosas malas que de pronto he tenido que vivir por estos mismos escenarios, situaciones negativas en mi familia, situaciones negativas conmigo mismo. Brindar entonces estas herramientas prácticas nos permiten hacernos cargo para incrementar ese capital psicológico o esos recursos que tenemos todos los seres humanos a diario, esos recursos en la comunicación, esos recursos en la toma de decisiones, esos recursos en la voluntad. ¿Cómo está tu voluntad de cuidado hacia el otro? ¿O consideras que definitivamente desconfías del mundo porque te han hecho mucho daño? Hay personas a las que se les ha hecho mucho daño, los mismos seres humanos, pero a partir de esa misma historia se brinda el cuidado al otro. Por eso muchas personas que han pasado por situaciones vulnerables o volátiles, un cáncer, y lo han sabido superar conjunto con su red de apoyo, amigos, familia, se han reinventado, han creado fundaciones, han buscado la posibilidad de concientizar al mundo, de ser activistas ante el tema de la salud, de ser activistas ante la situación social, de ser activistas inclusive políticos bajo alguna circunstancia volátil que se haya vivido. ¿Qué sí es resiliencia y qué no es resiliencia en mí?
Trate un poco de escudriñar esa situación particular que usted diga, tengo una situación particular en donde yo he vivido lo más triste de mi vida, la pérdida de un familiar, haber tenido que vivir violencia en edades muy tempranas, violencia física, violencia sexual, haber tenido que vivir una situación económica muy precaria que me obligó a aguantar hambre, ¿sí? Contar de pronto que soy de esos colombianos que tienen actualmente pobreza monetaria, que son muchos, que solo tenemos de pronto para uno o dos almuercitos, pero es allí donde nos invitamos a verificar qué tan resilientes somos todos. Aquí no estamos pensando en la persona que nos contó una historia súper dura, o en una historia así súper conmovedora que hayamos visto en redes sociales con personas que sufren de discapacidad y han salido adelante. Estoy hablando de mí. Y quizás de pronto algunos de ustedes estén aquí atrás y nos digan, no, mira, yo no he tenido que pasar por situaciones tan volátiles o tan difíciles o tan devastadoras, pero considero que para algunos aspectos he sido resiliente. He estado bajo mucha presión, pero no he permitido que mi forma cambie, que mi esencia cambie, que mi alegría cambie. Por el contrario, si estuve sujeto a alguna situación de presión, yo me invité a salir de ella sola. Yo me invité a caminar, yo me invité a parar, a pausar, a ir al médico, yo me invité a conversar con el otro acerca de un conflicto. ¿Qué es entonces un entorno buca? De lo que tanto hemos hablado, que a veces somos esos entornos externos que a veces no podemos modificar, que son entornos que en ocasiones socialmente se les llaman como entornos tóxicos, aunque la palabra no debería utilizarse. El entorno buca son aquellos ambientes que son volátiles, ¿sí? Que son fluctuantes, que son variables, que hoy están bien y al día siguiente como que se siente ese ambiente pesado. Usualmente lo podemos identificar, por ejemplo, en el trabajo, cuando tenemos estos ambientes volátiles, pero también a veces en la familia se puede identificar ese ambiente volátil, que hoy se está muy bien y al día siguiente se entretejen unas situaciones familiares muy complejas, muy ambiguas que generan incertidumbre, que generan juzgamiento, que generan mal ambiente, mal clima, que generan poca comunicación, que su comunicación es poco flexible, poco afectiva, poco asertiva. Y estos ambientes se vuelven muy complejos para muchas personas. Cuando estamos enfrentados a estos ambientes de volatilidad, incertidumbre, ambigüedad y complejidad, muchos seres humanos no resultan ser tan resilientes como pensamos. Muchas personas se acomplejan de la situación que están viviendo, muchas personas desencadenan en síntomas primarios de salud mental que pueden afectar el relacionamiento y las relaciones familiares, laborales, sociales, comunitarias. No podemos esperar que todo el mundo sea resiliente porque hay que reconocer que desde el marco de la salud mental, cada persona es una burbujita, cada persona es una historia de vida, cada persona es un tomo y cada persona también tiene la oportunidad de vivir esa incertidumbre, esa falta, quizás que le llamamos los colombianos, esa falta de berraquera para colocarse los pantalones y poder fluir y poder superar fácilmente estos ambientes buca. ¿Cuáles entonces serán esas herramientas prácticas que incrementan tu resiliencia, que aplican a la flexibilidad de estos entornos que son ambiguos, complejos, conflictivos, que son cambiantes, que nos generan incertidumbre? Hay tres reglas básicas que te vamos a enseñar hoy. En el caos está la sencillez. Todos los seres humanos necesitamos el caos. Inclusive, si me preguntan a mí, necesitamos vivir el estrés, porque el estrés de alguna manera es una respuesta adaptativa que nos ayuda de alguna manera a resolver las situaciones que tenemos a diario. El estrés en la ciudad de Bogotá es necesaria en la calle para de esta manera poder estar sigilosos, alertas ante una situación de riesgo público. El conflicto entonces está también en la armonía. Si yo tengo un conflicto, siempre lo voy a ver como algo negativo. Si yo tengo una situación
una conversación de calor con alguien, muchas veces nos instalamos en esa conversación de calor, muchas veces nos quedamos ahí atados a la situación del conflicto, pero no buscamos la armonía en el conflicto, no decimos, ¿será que las palabras que dijo se malinterpretaron? ¿Será que fui muy duro al mencionar directamente mi punto de vista? ¿Será que puedo acercarme a esa persona y buscar una conversación amable después del conflicto? No, los seres humanos nos quedamos en el caos y no nos invitamos a la sencillez del caos, a ver que la situación no es tan grave como la pensamos. En el conflicto está la armonía, no nos quedamos en el conflicto y no nos invitamos a la armonía, sino que nos quedamos con ese malestar, no le volvemos a hablar al hermano, no le volvemos a hablar al compañero de trabajo, no duramos un tiempo muy bravo con nuestros hijos, con nuestros padres, por X situación que haya desencadenado el conflicto. Y por último, en medio de la dificultad está la oportunidad. Y ahí es donde viene ese gran capital psicológico que es la toma de decisiones. ¿Será que sigo insistiendo con las tarjetas de crédito o me sumerjo en el caos de perder mi salud financiera? Si voy entregando, si voy tomando decisiones y digo, tengo 5 tarjetas de crédito que me están afectando porque las mal utilicé, generé un sinnúmero de compras y no me di las compras con respecto a mi salario, pues listo, ya tomaste una mala decisión en ese momento, ahora te invitamos a la oportunidad de tomar decisiones bajo ese conflicto, bajo ese caos, bajo esa dificultad. ¿Cuál es el tema de estas 3 reglas básicas? Invitarnos al amarillito, invitarnos a la sencillez, invitarnos a la armonía, invitarnos a la oportunidad de cambiar. Los seres humanos tenemos un gran capital psicológico y es que sí podemos transformarnos, pero muchas veces nos estancamos, nos solidificamos en nuestra forma de ser porque vemos que nuestra forma de ser es excelente, pero cuando vienen los cambios, cuando viene el caos, cuando viene el conflicto, cuando viene el juzgamiento, cuando viene esa caída libre que todos los seres humanos experimentamos en algún momento, no nos invitamos al cambio, a decir, de esta situación, me quedo llorando, me quedo ahí estancado pensando en qué hubiera hecho o qué oportunidad me dio esa situación para el futuro, qué oportunidad de pensar, qué oportunidad de cambiar, qué nueva toma de decisión puedo facilitar a partir de hoy. Que sí es y que no es resiliencia, entonces, basados en lo que acabamos de hablar. La resiliencia no es éxito. No es que una persona viva el éxito después de que sea resiliente. No. La resiliencia no es invulnerabilidad. No es sentirnos invulnerables todo el tiempo. Y es que soy un ser con errores, y es que soy un ser que de pronto comprendo que no tomo decisiones fácilmente, es que soy un ser enfermo, es que no tengo esas estrategias de afrontamiento que tiene otro compañero, no soy igual de hábil, no tengo el mismo recurso para enfrentar las situaciones. No, es verificar cuál es el recurso y el capital propio que cada uno de nosotros tenemos y decir, me voy a basar y les voy a colocar un ejemplo. Cuando vamos a una entrevista con un psicólogo en una empresa, casi siempre mencionamos un sinnúmero como de habilidades, de competencias que tenemos los seres humanos. Pero cuando nos enfrentamos a nosotros mismos, a veces no recordamos ese número de habilidades que le dimos al psicólogo. Le decimos, yo sé trabajar en equipo, yo soy líder, yo soy recursivo, yo soy una persona muy amable, muy sencilla, pero cuando nos enfrentamos ante estas situaciones complejas, nos encontramos casi desnudos y decimos de dónde nos agarramos. Muchas personas se agarran de su familia, muchas personas atrapan ese componente de la inteligencia, de esa habilidad y competencias laborales. Hay personas que se agarran de su propia historia y dicen, puedo sacarlo avante si empiezo a buscar como los recursos y lo que en Colombia tanto llamamos como berraquera, ¿cierto? ¿Qué es entonces la resiliencia realmente? Es sacar lo positivo de una situación traumática y superarla. Ay, Angélica, eso suena muy fácil. He vivido una situación y aquí quiero hacer un llamado a la salud mental.
la importancia de sacar de nosotros todas aquellas situaciones que nos duelen. Porque si yo no lo saco de mí, yo no voy a experimentar el estar tranquilo, el estar en paz, el estar en tranquilidad. Lamentablemente a los psicólogos nos han tildado que solo atendemos personas que tienen problemas de salud mental, lo que le han llamado la locura. Pero cuando hay personas que tienen la posibilidad de acercarse a nosotros, conversar acerca de esa situación traumática y empezar a desenmarañarla, a quitarle como ese dolor, a quitarle esa parte negativa y volverla aprendizaje, es allí cuando hacemos el cuidado de la salud mental. Es allí cuando nos damos la oportunidad de crecer, de aprender, de salir, de transformar, de contarle la historia a otro que seguramente en ese momento también está viviendo caos. Muchas veces las historias de vida nos hacen esa invitación reflexiva a decir, ¿será que yo puedo salir de esta situación como lo superó una amiga, un familiar cercano, un vecino, etcétera? ¿Será que tengo la capacidad de ser positivo ante la situación que me generó mucho enojo, mucha irritabilidad, mucho mal genio? Es verificar cuáles entonces son esos recursos individuales con los que tú cuentas, cada una, de las personas que están aquí conectaditas, todos esos recursos, todos esos capitales psicológicos serán diferentes. Algunos los basarán en la espiritualidad, otros los basarán en su historia de vida, otros los basarán en su conocimiento, en su profesión, que han aprendido de su profesión que los ha invitado a salir adelante y a superar situaciones. Entonces la resiliencia es una capacidad humana universal. Le sucede a todos los seres humanos y es una capacidad que resulta ser como un escudo protector frente a las adversidades de la vida, superarlas e inclusive transformarse esos modelos de aprendizaje, esas personalidades muy serias. La primera forma de afrontarlo es aceptando, creyendo en usted mismo, comprometiéndose con usted mismo, dándose la posibilidad de ser un explorador, como lo está en la foto, explorar sus sentimientos más profundos, descubrir en usted los recursos y sobre todo disfrutar. Angélica, ¿cómo disfruto en la diferencia? ¿Cómo disfruto en la adversidad? Permitiéndose reconocer que el caos es necesario en nuestra vida, que la dificultad es necesaria para que nosotros como seres humanos podamos generar ese proceso de aprendizaje. El mundo buca o ese mundo vulnerable, ese mundo que nos genera incertidumbre, complejidades, es un mundo que no podemos cambiar, es un mundo que está ahí fluyendo al frente de nosotros, que se presenta todos los días como un espejo. Ese mundo buca a veces puede ser muy hostil, muy difícil con nosotros como seres humanos. Tenemos situaciones sociales, políticas, tenemos situaciones familiares, tenemos situaciones laborales, pero somos nosotros quienes enfrentamos esa volatilidad del mundo, esa complejidad, esa incertidumbre la enfrentamos nosotros. Como en tiempos difíciles yo puedo asumir una postura resiliente, armónica, sencilla, una postura de oportunidad. ¿Cuáles entonces serían esa caja de herramientas que les vamos a ofrecer en este momento? Primero, conéctate. Conéctate con tu historia de vida, vuélvela a recordar. Cuenta cuántos años ya tienes y seguramente ya pasan más de los deditos de las manos. Permítete observar alrededor y decir, ¿será que he sido resiliente en algún momento de la vida? Y seguramente encuentras esa historia. El aprendizaje del crecimiento, ¿en qué he crecido? ¿Bajo qué circunstancias considero yo que he crecido? He crecido profesionalmente, educativamente, he crecido familiarmente, socialmente, comunitaria, espiritualmente. Hay tantas formas de crecer. Lo que pasa es que muchas veces, como les he mencionado, nos estancamos. ¿Cuáles entonces son tus fortalezas? Descubre cuáles son las fortalezas que tienes como ser humano, esos propósitos, la posibilidad de decir, tengo un propósito de vida, lo que no le pasa, quizás si de pronto no hemos alcanzado a identificar, especialmente con aquellas personas que sufren de depresión. Aquellas personas que sufren de depresión
les invitamos a diario a ser resilientes, les decimos, venga, observe a su alrededor, su familia, sus hijos, pero no facilitamos entonces el espacio de reconocer que las personas que actualmente tienen un trastorno afectivo o un trastorno de depresión, muchas veces han perdido el propósito de vida, se han estancado en el dolor, se han quedado ahí instalados en la tristeza. Y muchos de nosotros vemos ese reflejo y debería ser la oportunidad para los demás ser resiliente, porque ser resiliente cuando ya se tiene un trastorno mental quizás es más difícil, no es imposible, porque es volver a tener esa guerra a costa de todo lo que nuestra cabecita piensa, todo ese caos que de pronto está instalado en nuestra mente, no es tan fácil desenmarañar cuando ya hay un trastorno mental. Por eso hoy hacemos esa invitación y ese autocuidado. Si tú, hombre, mujer, persona, niño, familia, mamá, papá, hoy están aquí conectados, invitar a nuestros hijos a la resiliencia, a superar los obstáculos, a superar una pérdida amorosa, a favorecer el fluir, el escuchar, a favorecer la oportunidad de reconocer el sinnúmero de fortalezas que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes, que seguramente nos enseñan más, que son más maestros que cualquier otra persona que esté muy educada. La oportunidad de empoderarnos y decir, yo me puedo levantar hoy con sencillez, me puedo levantar hoy con armonía, me puedo levantar hoy con la oportunidad de abrir los ojos, de sentir mi corazón, de ver cómo estoy respirando y salir avante, a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos volátiles, de las situaciones conflictivas. Para centrarme en mí mismo, debo contar entonces con este presente que se nos ha regalado, este un día a la vez, ser consciente de respirar, de verificar qué cosa positiva en el ambiente puedo realizar, de cambiar hábitos, de decir voy a dejar de estar realizando tal actividad que se me convierte en monotonía y voy a cambiar mis fines de semana, voy a invitarme a estar más en familia, a dedicar tiempo a los que amo, inclusive a dedicar tiempos para mí como primer proceso de autocuidado en salud mental. El ejercicio es clave, sencillez, oportunidad y armonía. Son tres palabras que deberíamos ejecutar en la acción. La armonía la puedo expresar por medio de mis comportamientos, dejando la amargurita, dejando la mala carita, favoreciendo la oportunidad de escuchar al otro sin necesidad de colocar mi punto de vista, favoreciendo también la oportunidad de tomar decisiones ante situaciones difíciles y no dejarle las decisiones a un tercero. Que mi esposo elija, que mi hijo elija, no, yo también puedo elegir. Yo también puedo tomar una decisión de cambio. No voy a esperar a que el mundo me cambie si yo tengo la oportunidad de vida de cambiar. Hoy teníamos este espacio maravilloso con ustedes con la intención de favorecer estos escenarios de transformación, de generar capital psicológico, de cuidar nuestra salud mental en estos tiempos tan complejos. Y no solo del autocuidado, sino también del ejercicio del cuidado del otro. Nosotros podemos ser volátiles, volubles, generar incertidumbre en el otro y eso hace que el otro me considere como un ambiente buca, como un ambiente difícil. Pero si yo a diario me levanto con la oportunidad de aprendizaje, de oportunidad, de sencillez, de armonía, yo ya no seré un ambiente buca para otros, seré un ambiente saludable, seré la oportunidad de cambio y sobre todo la oportunidad de asegurarse de vivir como ARL Supercomosura, pues les brinda a ustedes en este ejercicio. No sé, Sandrita, vamos a darle cierre. Si tienen alguna pregunta que podamos de alguna manera resolver en este escenario nutritivo de aprendizaje acerca del capital psicológico. Claro que sí, en este momento entonces damos, pues la persona que quiera abrir su micrófono, hacer alguna pregunta o lo coloque en el chat, con mucho gusto. Bueno, veo que aquí estaba Juan Camilo. No, ya no se encuentra con nosotros. Bueno, quisiera, pues, no sé, Angélica, si tienes otra
otra observación, algo que decirnos más sobre esta resiliencia que es parte de nuestra vida, de nuestro diario vivir, de nuestros trabajos, de nuestras familias. En esta charla, pues tú nos has dado a entender que requiere de tiempo, de esfuerzo para poder sobrellevar diferentes situaciones que tenemos, tanto familiares como en el trabajo. Tener optimismo, creer en nosotros mismos, en adaptación a cualquier situación y resolver ciertos problemas. Entonces, yo creo que esto es una muy buena charla para todos nuestros afiliados, para nosotros mismos como personalmente, familiarmente y en nuestros trabajos. Entonces, no sé, adelante, Angélica. Claro que sí, mira, en el chat nos colocaron una preguntita, pero pues atendiendo también a la tuya, la uno, por favor, ¿nos podrías dar alguna técnica para el manejo de emociones y entornos de estrés y ansiedad? Oh, mencionamos tres palabras claves, Diego Fernando, en estrés, ansiedad y las emociones, dos enfermedades que están muy ligadas a las emociones que vivimos todos los seres humanos. Bueno, la primera y la mejor estrategia frente al manejo de estrés y sobre todo de ansiedad. En primera instancia, reconocer que nuestro cerebro es como un frasquito lleno de agua y al frasquito a veces le metemos escarcha, ¿cierto? A ese frasquito le metemos escarcha. Si nosotros batimos, la ansiedad empieza descontrolada, el estrés empieza descontrolado, la ansiedad empieza a afectar parte de nuestro cuerpo, perdón, el estrés empieza a afectar parte de nuestro cuerpo con las cefaleas, con el dolor de estómago, con el dolor de espalda, etcétera. Y la ansiedad empieza a afectar nuestro relacionamiento con el otro. Nuestra mente se vuelve muy caótica, muy enredada. Hay sudoración, hay temor, hay pánico, hay angustia involucrada con la ansiedad. El primer ejercicio clave frente al tema de manejo de estrés y ansiedad es aprender a respirar. Ay, Angélica, pero es que yo respiro a diario. No, pues sí, respiramos, pero mecánicamente. No nos invitamos a la pausa, no nos invitamos a la tranquilidad, no nos invitamos a pensar, porque muchas veces no tenemos tiempo o es la famosa excusa de que no tenemos tiempo para nosotros mismos. La primera invitación es aprender a hacer respiración consciente. ¿Cómo puedes, Diego Fernando, iniciar un proceso de respiración consciente? Quédate en tu habitación un ratico a solas, en la medida de lo posible, donde no tengas tantos estímulos o tantas responsabilidades, que de pronto hayan niños, que alguien te vaya a interrumpir. Eh, Siéntate un momentico y sé consciente de todos tus sentidos. Hay que ser consciente de los sentidos, del olfato, del gusto, de la parte del audio, del tacto. ¿Sí? Y empieza a trabajar por medio de la respiración cada sentido. Entonces, en primera instancia, pues empezamos con el que más utilizamos, que es el olfato. Cerramos nuestros ojos, respiramos y empezamos a identificar con el olfato qué huelo. Si hay olores como desagradables o si hay olores como armoniosos, como dulces, etcétera. Después seguimos con el tacto, empezar a tocarnos, a sentir las cosas que hay a nuestro alrededor, tocando los cuadernos, el computador, si estás de pronto ubicado en una oficina, a tratar de buscar objetos, lapiceros, ¿sí? ¿Qué pasaría con esas personas especialmente que tienen discapacidad visual y usualmente hacen este ejercicio a diario, buscan las cositas sin poder verlas? Y posterior a ello, escuchar, respirar. Entonces yo me siento, hago un proceso de respiración consciente y empiezo a escuchar todos los estímulos que tengo a mi alrededor. Escucho desde los pájaros, el viento, la lluvia. Puedo escuchar personas a lo lejos, ambulancias, carros, etcétera. Y en ese tiempo pueden transcurrir inclusive de 5 a 10 minutos cuando tú haces ese proceso, estás casi que colocando ese frasco que te había dicho que estaba lleno de escarcha, la escarcha va tomando calma y se va reposando al final del frasquito, ¿sí? El mejor aprendizaje es tomar calma. Cuando una persona toma calma, toma respiración, se da una pausa, tiene la oportunidad grandísima de tomar decisiones.
de reconocer diferencias, de reconocer incompatibilidades, pero también darse la oportunidad del perdón consigo mismo, con los demás, con las situaciones. Verificar si lo que yo estoy pensando es demasiado catastrófico, si es demasiado difícil para mí, si es demasiado oscuro, y volver a retomar y decir, no, la situación no es tan oscura como la veía. Realmente estaba muy agitado, realmente estaba muy enojado, realmente estaba como muy sesgado ante la situación que se me presentó en ese momento, ese entorno buca que se me presentó en ese momento. No sé, Dieguito, si quieras practicar con tus sentidos, pero a veces afianzar nuestros sentidos nos permite hacer pausa, realizar alguna actividad que nos guste, salir a comerse ese heladito, no se quiten esos gusticos, darse la oportunidad de tener nuevamente la conversación. Hemos perdido mucho el contacto físico por temas de COVID, ¿cierto? Hemos perdido encuentros, hemos perdido oportunidades de sentirnos quizás alegres por medio de escenarios culturales, deportivos. Este momento nos está invitando también a seguir muy cuidadosos con nuestro tapabocas, con nuestro distanciamiento, pero a volver al contacto físico con el otro, a la conversación con los demás, a volverme a reencontrar con mi compañero de trabajo, a volver a tener esas situaciones que antes de la pandemia quizás pensábamos que habíamos perdido. No sé si fui clara, mi Dieguito. Sí, dice Diego, Angélica, y cuando estamos en un entorno que genere ansiedad y que no podamos tomarnos una pausa, ¿qué podemos hacer? La pausa hay que tomarla. Es una decisión personal. Yo puedo tener un ambiente buca, que era lo que mencionábamos hoy acá, puedo tener un ambiente muy difícil, muy volátil, que no me permita tener tiempos, pero la pausa la debo sacar yo. La puedes sacar en la noche, en la madrugada. Muchas personas toman un tiempo especial por temas de trabajo, inclusive para meditar en horas de la madrugada, porque sacan el tiempo y esto hace parte de un estilo saludable de vida, como alimentarnos bien, sacar el tiempo para alimentarnos bien, sacar el tiempo para poder hacer ejercicio, sacar el tiempo para mí, para el regocijo, sacar el tiempo para la espiritualidad. Los que son practicantes de alguna religión sacan un tiempo para poder tener ese encuentro con Dios. Y ese encuentro conmigo, esa conexión conmigo misma, debo sacarla, lo que te digo, un proceso de respiración, a lo sumo durará 10 minutos, pero si es consciente, esos 10 minutos van a ser muy bien aprovechados. Gracias, Angélica. No sé si Diego tenga alguna otra pregunta o alguien más quiera decir algo. Diego dice muchas gracias y muy claro. ¿Alguien más que tenga alguna inquietud, alguna pregunta que quiera hacerle a Angélica, por favor? Puede abrir su micrófono o escribirlo en el chat. Creo que no tenemos más preguntas. Sí, no, nadie. Agradecemos entonces a ustedes, a Sandrita, a Jairo que está aquí conectado. De parte de Suramericana les enviamos un abrazo muy caluroso, muy fortalecedor, invitando entonces a este espacio de resiliencia como capital psicológico. Feliz día.